Bueno, entonces, pues quería hablar un poco de las competencias porque realmente es una forma de trabajar que me parece central y que me gusta enormemente en la práctica filosófica, más que todo cuando veo esa forma un poco caricatural a veces o exagerada en el mundo académico de hacer discursos. Y realmente me provoca eh, repugnancia, es decir, el discurso de los académicos y mi propio discurso. Que cuando me pongo a hacer discursos muy extensos, realmente hay como algo en mí hoy en día que me dice, pues, para un poco. Que ahí estás eh, dogmatizando tu hablar y petrificando tu forma de pensar, ¿ya? Entonces, hoy es algo que realmente no me gusta. Y más pasa el tiempo, más me gusta esta forma justamente de la práctica filosófica y trabajar, no las ideas, no reforzar su discurso sobre el mundo, sino que reforzar su plasticidad mental, eh, su escucha de las ideas de los demás, su presencia, su, eh, sí, su facultad de pensar, digamos, eh, en movimiento. Y también veo que la intención es muy diferente en ambos casos, digamos. La intención académica, académica digo, es un poco caricatural, porque no, hay muchos académicos que no son así, pero de forma un poco caricatural hay como una intención de convencer, de dominar, de ganar, a veces un poco de aplastar el otro con un discurso imponente, con una montaña de argumentos. Y del otro lado veo como una intención muy distinta, ¿no? Que sería el placer de pensar, el placer del diálogo con el otro y una dinámica. Eh, bueno, era eso que quería decir. No sé si alguien tiene una pregunta sobre eso. Entiendo que lo que nos estás diciendo es que cada vez te gusta más la práctica filosófica. Sí. Sí, que- sí, sí, cada vez que escucho discursos me convence más. Pero lo decías al principio que también te repugnaba tu propio discurso cuando es así. Sí, Mm. ¿Y, sí. y cuál sería ¿tienes detectada la tendencia de por qué uno lo haría? Porque uno haría un discurso. ¿Sí? Esa cosa repugnante que dices. Sí, sí. Le da autoridad a uno. Mm. Y eso puede ser el placer del poder. Uno Pero siente... eso sí, el discurso que emites tiene cierta autoridad y tiene cierto contenido, si no. Es decir, que tendría que tener eh, algo de... mm, ¿Sabes? No, no estoy tan seguro, porque veo que, pues yo, por ejemplo, siempre creo que estoy mirando a ver si hay una reacción, si hay... Pero veo personas completamente autistas en su discurso académico. No les importa si el otro está con ellos o no. Mm. Hacen el monólogo, monolítico ahí. Y yo creo que hay como una dominancia, no por la fuerza argumentativa, sino algo eh, performativo, digamos. Es Ah, decir, voy a hablar yo durante un gran tiempo y tú me escucharás. ok. Entonces es aprovechar la posibilidad de que tienes de alguna manera el poder de imponer al otro el discurso durante un tiempo, ¿no? Sí, Mm. sí, Pienso que es, en este sentido una actitud filosófica importante a la que invitamos a la gente cuando hace práctica filosófica es la disponibilidad, ¿no? Que tiene que ver con desapegarte un poco o desapegarte de tus ideas y ser capaz de entrar en el universo del otro, de comprender lo que otro dice. En este sentido, es la idea de convertirse en un no sujeto, ¿no? Que en absoluto es imposible, pero dentro de lo posible es a lo que idealmente queremos llegar, ¿no? sí, sí. Sí, y hay una cierta elegancia también, al fin y al cabo, me parece, en la vida cotidiana de ser un no sujeto.
Es decir, de no defender una postura así, pero ser capaz de tomar varias. Algo que me llama mucho la atención en esta actitud de la disponibilidad es como las facetas que puede encontrar, ¿no? Que se puede presentar como con muchas facetas. Este Oscar usa una metáfora de que puede ser como un tigre o puede ser como una hoja al viento, ¿no? Estás disponible, el tigre está atento en el presente al otro y vivo, ¿no? Lo que está como muy sensible a lo que está ocurriendo. Entonces puedes aprovechar como un tigre lo que te presenta el otro en su discurso, ¿no? Para elaborar este, digamos, diálogo, ¿no? Filosófico. O puede ser como una hoja al viento, como estar como con suavidad, ¿verdad? Estar ahí también, no reaccionar, ¿verdad? Ante lo que te dice el otro, sino como dice Sara, ¿no? Estar en ese universo del otro, pero es como, o sea, cuando estás disponible no es que estés pasivo, ¿verdad? O sea, estás ahí, estás atento, estás, se podría decir al acecho, pero no como para atacar, sino como para aprovechar esto que te da el otro y, y ponerlo en la mesa, ¿no? Lo pienso tanto en el taller como en la consulta, o sea, en ambos ejercicios. Claro. Sí, esto que dices de estas actitudes así de esta manera tan poética, tiene también otro formato que sería la idea de que, de que estás receptivo, ¿sí? Bueno, la disponibilidad es eso, pero receptivo, pues eso, efectivamente, con un cierto vacío, ¿no? En el que dejas lugar a que algo ocurra. Pero al mismo tiempo ese vacío no deja de tener un continente, tú eres el continente, ¿no? Y ese continente escucha, eh, está atento, pero no tiene contenidos, de alguna manera. Entonces podríamos decir que se convierte en puro oído o en puro músculo, en el sentido de que también tiene que ponerse en marcha con respecto a lo que está pasando, ¿no? Sí, es la práctica filosófica, en cualquier caso, comparado con lo que decía Aurélien, que parecía, él lo acusaba también de algo muerto, desde luego se nutre de que algo esté vivo, ¿no? Y, Mm. y estará vivo el interlocutor y el que se haya formado en esta práctica, pues vivo también a su manera, una vez formado, de alguna manera, claro. Yo pensaba, a partir de lo que decía Aurelien, que hay en ese discurso académico a pesar de que parece activo, hay pasividad, no hay exigencia, hay solo como un lucir las ideas frente a otro, pero no hay el compromiso que exige la práctica filosófica de trabajar sobre las ideas. Y pensaba en una idea que estaba en el texto de Oscar sobre la verdad como exigencia, que me parece interesante para entender cómo las actitudes filosóficas se convierten en acción, porque uno podría pensar que el asombro, la duda, la suspensión del juicio, todas esas actitudes como clásicas de la filosofía son más bien pasivas, pero la exigencia que le imponemos al pensamiento y el compromiso con esa exigencia se da, o sea, es como el motor que mueve a la filosofía y al mismo tiempo al contacto con el otro, a la interacción, al poner en cuestión, a problematizar, o sea, como pienso que esa exigencia que está como en el corazón de la práctica filosófica convierte las actitudes en acción. Sí, No sé si Yo yo, yo, defendería un poco al diablo. Creo que no todos los discursos académicos son como para lucirse, pero algunos son el resultado de un trabajo muy esforzado, muy detenido. Pero ese es el problema, que son el resultado, ¿no? A veces son el esfuerzo de una sola persona trabajando un concepto y no el diálogo. O sea, no, tú no ves el proceso de trabajo que hizo esa persona. Entonces, es difícil dialogar o es difícil intervenir porque ya te dan
como un árbol ya hecho y entonces tú no pudiste ser parte de ese proceso. Quizás lo que hace viva la práctica es que no estás cada quien elaborando por su cuenta, sino que estamos elaborando juntos y eso hace que la riqueza de lo que salga sea diferente a un discurso planteado en tu soledad, en tu cabeza, en tus libros, que luego vas a debatir con otros que ya trabajaste previamente mucho, pero que no tiene la intervención del otro para mejorar estas ediciones que decíamos o estas quitar las palabras o hacerle eco con alguien más en el proceso mismo, ¿no? Creo que eso hace que se sienta un poco más muerto, más vivo lo otro, porque pues no hay interacción en la construcción. Sí, pero mira, si me permite, Nadia, con respecto a lo que dices, pues veo discursos como, estoy de acuerdo, que tienen fuerza real como resultado de un pensamiento extenso en el mundo académico. Eh, pero me parece que esos discursos, justamente por ser tan fuertes, están dispuestos al diálogo, porque realmente la persona ha dialogado consigo mismo, entonces, eh, pues me parece, ¿no?, que cuando hay una persona así que ha trabajado de forma dialéctica consigo misma o con otros, su trabajo es fuerte realmente. Entonces, uno puede llegar y hacer unas preguntas molestas y no va a derrumbar el edificio, pero a veces he visto, y creo que todos, edificios que tienen toda la apariencia de algo fortísimo y realmente una pequeña pregunta y ¡pum!, todo se derrumba. Entonces la persona empieza a usar sofismo. De ¿cómo se le ocurre hacerme este tipo de preguntas tan estúpidas? Eh, Sí, yo diría, efectivamente, yo había pensado lo mismo que Nadia también, de que efectivamente el discurso de una persona con autoridad intelectual podría tener un gran trabajo detrás. Pero sí que es verdad que en la medida en que hay poca interlocución y poca flexibilidad con los demás, entonces te puedes ir a los dos polos, o al polo de que dice Eugenia, de que es una persona que de alguna manera aprovecha su situación de poder, por ejemplo, en la academia, ¿no? Cuando tienes un puesto de cierta altura, pues nadie te tose, porque entre otras cosas tienes poder administrativo prácticamente, pero también demuestra, algunas veces demuestra una cierta impotencia para la relación con los demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿en qué medida el pensamiento dependería efectivamente del diálogo entre varios o entre muchos, o con el universo entero, podríamos decir? Pues eso es quizás una cosa que tiene mucho valor, ¿no? Y hay personas que efectivamente no lo hacen desde ahí. Hay unos tienen la necesidad del poder y otros podrían tener una necesidad de estar en su torre de marfil, aislados, para no verse efectivamente cuestionados y entonces ya dar un producto acabado o terminado, pero hay una cierta impotencia en el diálogo. Y bueno, en definitiva, alguien podría efectivamente exponer sus ideas y luego verse en diálogo con los demás, ¿no? Eso sería la... Generalmente lo que solemos ver son personas que exponen su trabajo y muy a menudo las preguntas suelen ser muy también para devolverle a su mundo y prácticamente no salir de él, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras, cada vez más hay académicos que entran en diálogo con los demás. Sí, yo lo he visto, vamos, lo veo hasta en YouTube. O sea que, bueno. sí. Pero mira que hace poco yo veía una conferencia de un kantiano, especialista de Kant, que decía algo que tiene mucho que ver con eso de la práctica. Él decía, a la pregunta, ¿cómo es el kantiano hoy? Él decía justamente dejando de vomitar las tesis de Kant y de a repetir como un loro las cosas que Kant había dicho. Más bien habría que apropiarse del método kantiano, de su manera de ser, de su forma de investigar, eso sí, pero otra vez toda esa distinción entre pensamiento tético, petrificado ahí y algo en movimiento.
Claro, eso efectivamente con Kant y con todos los filósofos sería menester hacer lo que ellos hicieron, más que repetir lo que dijeron. No, pues nada más decir algo muy cortito que la idea era que tanto los discursos académicos de los profesionales o de los eruditos en filosofía como los de los filósofos prácticos, pues parten también de alguna actitud de extrañeza, de sospecha, de duda, y eso pues es fundamental dentro de la práctica filosófica, ir contra las verdades universales y los dogmas. Me parece fundamental que el que hace práctica filosófica y el académico estén dispuestos a ejercitar y examinar su pensamiento lejos del dogma. Sí, yo creo que si esa disposición no está, pues algo falla. Era eso nada más. Ujú. Y, Ricardo, una cosita, pues esa disposición no estaría cerca del demonio de Sócrates o algo así, es decir, sería como desarrollar una pequeña voz que nos diría, pues, cuidado. No sé cómo lo experimentas. Sí, yo creo que es en lugar de Pepe Grillo, de una conciencia moral, pues más bien si es una conciencia socrática que te dice, pues no podríamos creer todo aquello que se nos viene a la mente o de alguna manera asumir una actitud autocrítica, yo creo que sí, es fundamental. No sé si te contesto. Sí, 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 sí.